¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. Verónica, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Mario. Ya no voy a tener que llevar mi coquito ¿Ya no? en la cartera. Un bulto menos. Un bulto menos, porque esto de este proyecto de ley presentado por el congresista Falconi de multar con UITs a quienes... Azote de periodistas distraídos. Sí. Distraídos o con falta de conocimiento también. También ¿Por puede qué no? ser, claro. Quedó en nada, ¿no? Así es, parece que lo persuadieron sus compañeros de bancada de retirar el proyecto con el que él proponía sancionar con multas los errores ortográficos publicados en diarios, semanarios y revistas. Bueno, de hecho, el congresista Portugal, de Unión Regional también, ¿no? Aseguró que habló con el congresista Falconi para decirle que reformule el texto que había sido presentado el día martes para que se aclare su sentido. Dice que no se presten malos entendidos. Sí, además, aparte de los malos entendidos, que se entendía muy bien lo que quería decir, estaba tachonado de problemas sintácticos, frases que se mordían la cola, una puntuación que no sé, pues sería tributaria de la poesía vanguardista y cosas por el estilo. O sea, realmente no creo que hinchase de orgullo al autor del texto la lectura del mismo. Muy bien, ahí quedó entonces. Pero han ocurrido muchas otras cosas. Unos enredos, la verdad, en el caso López Meneses. Vamos a ir primero con nuestros titulares. Así es. El congresista fujimorista Juan José Díaz Dios descartó renunciar a la presidencia de la comisión que investiga el caso López Meneses. Los rumores en ese sentido se habían generado luego de que Díaz Dios abandonase la sesión extraordinaria en señal de protesta por la negativa del congresista Lescano de inhibirse de votar el informe final. A Lescano se lo acusa de haber recibido llamadas del taxista cuyo celular se utilizó para solicitar la protección a López Meneses. El legislador Héctor Becerril pidió interpelar al ministro de Justicia, Daniel Figalo, por haberse reunido a puerta cerrada con el fiscal del caso La Centralita y el asesor legal del presidente Humala, Eduardo Roy Gates. Por su parte, la premier Ana Jara exhortó a Figalo a explicar esas reuniones. Rómulo León seguirá siendo procesado por el caso Petroaudios, luego de que se excluyese de la investigación al exdirector de Petroperú, Alberto Quimper, y al empresario Fortunato Canán. El exministro aprista dijo que aún espera las disculpas de Alan García por haberlo calificado de rata. Víctor Ticona Postigo fue elegido presidente del Poder Judicial. El magistrado obtuvo 12 votos de los jueces de la Corte Suprema. El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Ceballos, dijo que su elección le resta imparcialidad a la institución por presuntos vínculos con esta mafia. Bueno, a propósito de una de las noticias, la primera noticia que tenemos que discutir con nuestros invitados, a los que, dicho sea de paso, tenemos que presentar, por supuesto, nos acompaña el congresista Marche Jae de Gana Perú. ¿Cómo Gracias, está? Mario. Verónica, por la invitación. Y el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues se produjo una discusión ante cámaras entre Johnny Lescano y Juan Díaz Dios esta noche que vamos a acompañar. ¿Pero cuál fue el motivo? De pronto apareció un récord de llamadas, ¿no es cierto?, hechas al celular del congresista Johnny Lescano. Y se encontró que estaba ahí el famoso celular, y ustedes recordarán seguramente, de este taxista, de donde se habrían incluso hecho llamadas a las diferentes autoridades para solicitar el resguardo a la casa del señor Óscar López Meneses. Se dijo que el celular, en realidad, este taxista nunca lo usó. Hace como un año creo que fuimos a buscar hasta a la novia o a la fan de este señor que decía que sí, recibía llamadas de este celular, pero que no era él o sí era él. Después dijeron que otra persona imitó la voz del general del almirante Cueto. Bueno, de pronto, ahora este número celular ha aparecido en el registro de llamadas del congresista Lescano, el 2012. Entonces, cuando el señor Juan Díaz Dios, presidente de la comisión, recibe esta información, se armó ahí un tremendo reunión extraordinaria. Y renunció, qué sé yo. Bueno, nuestra compañera Angélica Valdés, que está en el Parlamento Nacional, estuvo con ambos hace solamente unos momentos. Vamos a ver qué se dijeron.
Es absurda la posición en la cual se encuentra el congresista Lescano. Ha echado la culpa incluso a la empresa Claro. Dice que Claro le tiene la culpa, le tiene cólera y por eso de repente le ha hecho ese reporte. Por favor, yo le pido seriedad. Le pido que piense en el país, que piense en el informe, que es el trabajo a fin de cuentas de todos. No lo estoy acusando, ni siquiera le estoy pidiendo que renuncie. Por menos su congresista de bancada, García Belaunde, renunció a la presidencia. En este caso debe por lo menos inhibirse solo de la parte valorativa de los hechos que mañana a las 6 de la tarde vamos a repartir. Vamos a ver si siguen diciendo si no tenemos elementos importantes después de todo este trabajo que mucho nos ha costado. Así que yo le pido públicamente al congresista Lescano, tiene un largo fin de semana hasta el día martes que vamos a valorar los hechos, que puedan meditar para que no dejar ningún pretexto a que estos mafiosos, como él los llama, vayan al Poder Judicial a anular todo el trabajo que hemos hecho nosotros. ¿Va a coger el llamado o no? Yo le respondo públicamente también. Yo no tengo, ¿Con eso acá? Sí, ahí está, le estoy diciendo públicamente, porque él me dijo públicamente, yo le respondo públicamente. Yo no tengo ninguna razón, repito, yo soy un congresista honesto, decente, honrado, que sería reconocer las supuestas vinculaciones. No necesariamente, sino para un, digamos, en área de transparencia. No, ya sabemos cómo se juega con esas cosas políticamente. De tal manera que nosotros tenemos que reiterar que nosotros hemos obrado en sentido contrario totalmente a las imputaciones que nos han hecho. ¿Cuándo me han visto a mí? Con el señor López Meneses, con el señor Montesinos, con el señor Zapata, con algunas reuniones del Comando Conjunto. Hay un elemento que establezca... Nadie lo ha visto, pero esas llamadas sin duda desatan muchas especulaciones. Igual que las llamadas de este congresista y llamadas que pudieron haber, oiga, ¿es usted fulano o sutano? Y ya te comprometen. Y ya te comprometen, o llamaron para otras cosas y ya te comprometen, por haber hecho unas llamadas de un celular al teléfono del congresista Lescano. El congresista Lescano no ha hecho ningún tipo de llamada. Bueno, nadie quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué hacemos entonces, congresista? La gran diferencia es que yo no estoy preocupado en mi buen nombre, no estoy preocupado en el prestigio, en el que dirán, yo estoy preocupado en el resultado del informe final. Si participa el señor Lescano, él es abogado, y los que son abogados y nos están viendo me van a entender, juez y parte puede poner en peligro nuestro informe final ante el Poder Judicial. Es hacer el juego precisamente a los mafiosos, mantenerse en esta posición cerrada. Me pone en una difícil situación a mí también. O seguimos adelante debatiendo el informe final, a pesar de que el congresista Lescano, que está lamentablemente involucrado con estas llamadas objetivamente, no es un tema subjetivo, o efectivamente nos lleva al extremo de poder renunciar y no participar en lo que será pues un informe que ya nace prácticamente viciado para favorecer a los mafiosos, porque el señor Lescano no piensa en el país, porque el señor Lescano está más preocupado en su tema. Yo no soy juez y parte congresista, está usted equivocado. Yo soy investigador, miembro del Parlamento que está investigando a los mafiosos. No me están juzgando a mí. Lo que me quieren es neutralizar. El 2012. No, simplemente apareció el reporte. ¿Quién garantiza que ese reporte a las empresas que yo critico fuertemente, la Telefónica y Claro, no han hecho montaje? ¿Quién garantiza eso? La culpa es de Claro, que ha falsificado la información. No, señor. La mafia funciona de distinta manera. Usted no se acuerda, porque es del fujimorismo, no se acuerda. No se acuerda, sí, pero sabe la trayectoria de su partido y sabe lo que hizo Montesinos. Eso mismo se está haciendo ahora para neutralizar al congresista Lescano. Ese es el pretexto. Bueno, vamos a entrar a debate. Este es un tema también político, pero yo rechazo contundentemente estas difamaciones que se han pretendido hacer, y el presidente, el extremo del presidente, porque todos los demás mis colegas me conocen, Ángela. Saben quién soy. Podemos discrepar políticamente, pero decir, oiga, este señor, si no renuncia, yo me voy, es llegar a los extremos ya de una práctica política que no debe presentarse en el país. ¿Y cuál es el sentido de los miembros de la comisión? ¿Quieren que el congresista se aleje de la comisión? La razón por la cual yo me retiré de la comisión es porque, lo repito, hay un bloque oficialista, el congresista José Gutiérrez, conocido por su viaje a Rusia con el hermano del presidente de la República, el congresista Enrique Wong, el congresista Cacho Guaire de Perú Posible, y el congresista Lescano, por supuesto, en una actitud en la cual le quitan importancia a un hecho que a mí me preocupa. Le repito, no me voy a responder, pero perfectamente podría yo decir, yo qué sé, topo de la comisión, porque el día de ayer el congresista Lescano nos decía, me opongo rotundamente a que entreguen el documento. Falso, totalmente falso. Bueno, es un hecho extraño que aparezcan estas llamadas, de cualquier forma, en el rol de las que recibió hace 2 años. Un enredo. No, ¿ustedes entienden algo? Porque la verdad que... Es bien enredado todo. ¿Qué es esto? Es raro lo de las llamadas, que aparezcan en su número celular, que haya habido.
También es bien improbable que Lescano haya estado vinculado a estos hechos, porque Lescano es un congresista que no está, digamos, no tendría cómodo estar vinculado, me da la impresión. La otra cosa que no le entiendo bien al congresista Juan Díaz Dios es por qué invalidaría el informe la presencia de Lescano. No entiendo bien, porque si él ha hecho público el hecho de que hay unas llamadas de este tipo, y a la vez ha dicho que mañana van a presentar evidencias contundentes de que sí había algo más que la interceptación, que la corrupción policial, bueno, esas evidencias van a hablar por sí solas. No veo, y si el congresista Lescano vota a favor o en contra, la interpretación, si vota a favor será que quiere limpiarse, y si vota en contra que quiere proteger. A nivel del Congreso, digamos, pero públicamente, si se conoce, dice usted, no importa lo que se diga en el Congreso, porque ahí lo que dicen es que la mayoría enumeró, además de los congresistas, que ya asegura que van a votar en contra de este Claro, informe. pero supongamos, yo tengo pocas expectativas en que se haya descubierto lo que ahí había. Creo que nos vamos a quedar con la curiosidad. Yo estoy absolutamente convencido de que eso fue mucho más que una corrupción policial, pero no parece haber indicios de qué es lo que realmente ocurría. Sin embargo, el congresista, presidente de la comisión, Juan de Dios, dice que hay evidencias contundentes, que las tiene, y que las va a presentar mañana. Entonces, si esas evidencias son contundentes y los otros 4 votan en mayoría contra eso, creo que la opinión pública va a tener una visión clara. No entiendo bien el razonamiento que hay detrás de la presencia o no del Lescano, ¿no? Seguramente el congresista nos puede ayudar. Que es abogado, nos puede ayudar a ese razonamiento, pero antes creo que tenemos un enlace telefónico. A ver, estamos con el abogado del famoso taxista, a ver, ¿cuál es el nombre del taxista? Hace Fernando Lara. Fernando Lara, que ya hace un año, y la verdad es que no sé si de repente el doctor Carlos Rojas todavía continúa siendo su abogado. ¿En qué situación se encuentra el señor Fernando Lara? Buenas noches. Lara, ¿cómo está? Doctor Rojas. Muy buenas noches, señores periodistas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Público televidente. A ver, sí, sigo siendo abogado del señor Francisco Lara. Francisco Lara Rojas. Sí, disculpe, usted ha pasado tanto tiempo que ya nos hemos hasta olvidado del nombre del famoso taxista que en su momento fue tan buscado. Él se presentó ante las autoridades, ¿no es cierto?, para poder explicar cómo si es que un número celular de su propiedad, desde ese número se habían realizado todas estas llamadas aparentemente para pedir el resguardo en la casa del señor Óscar López Meneses. Así es. Mire, esto empezó, como ustedes saben, a nivel de la Fiscalía Corporativa encargada de dicha de los funcionarios, y cada una de las imputaciones que se asignaban a mi patrocinado en aquel momento, todas ellas fueron desvirtuadas, tanto así que al final de toda esta investigación fiscal, mi patrocinado ha sido separado de la investigación. Excluido. Ni siquiera como testigo. Ni siquiera como testigo. Ni siquiera como testigo. Pero él es propietario del famoso número de teléfono desde donde se hicieron estas supuestas llamadas para pedir el resguardo. Bueno, sí. Él admitió, y él nunca negó, que él confirmó que se había adquirido ese tipo telefónico. ¿Y cuál es la explicación que se dio en ese momento al hecho de que desde ese teléfono se hubiera llamado a quienes debían ordenar el resguardo a López Meneses? Bueno, las explicaciones, lo que nosotros vimos fueron elementos de convicción suficientes, es decir, documentación, que vimos la posibilidad al fiscal de que levantar el secreto de las comunicaciones. O sea, créanme que en este caso el señor Francisco Lara actuó siempre ayudando a que la Administración de Justicia cumpliera con su trabajo. Pero él llamó o no, usó el teléfono o no lo usó, doctor. No, la historia es bien sencilla, se la voy a A ver, por favor, y no se acerque mucho al teléfono porque se escucha saturado un poco, un poco saturada la voz. Me están llamando a un celular. Ah, ya, ok. Rápidamente. A ver. El señor Francisco Lara efectivamente sacó un celular a su nombre. Ese celular él lo adquiere porque ve una oportunidad de un tercero, que en este momento es una persona que él no conoce, no lo conocía, pero que ve una oportunidad de negocio en ese individuo, en ese sujeto, porque él estaba en pos de adquirir un equipo celular que, por decir, costaba en la tienda $1.800. Pero como mi patrocinado, que es una persona que se dedica al servicio de taxi y tenía algunos equipos celulares adquiridos ya con anterioridad, como cliente de Claro, tenía ciertas ventajas para la adquisición de equipos con un descuento.
Ya, o sea, era un equipo robado, entonces. De segunda, digamos. No, él adquirió en la misma empresa, en la misma Claro. En el mismo Claro, más barato, de $1.800, ¿ok? Es que él, como ya tenía otros equipos celulares de Claro, entonces para él era más fácil poder adquirir con un descuento tipo un cliente VIP, pongámoslo en esos términos, ¿correcto? Entonces él le dice, bueno, yo saco el equipo, como era postpago, es decir, si no paga, me van a cortar el servicio, por lógica, ¿no? Él adquiere ese equipo, se lo entrega a esta persona y se desentiende totalmente del celular, por la sencilla razón de que si el señor dejaba de pagar, evidentemente la empresa prestadora del servicio telefónico no le iba a tolerar porque deje impagos algunos servicios, inmediatamente cortaba. Eso es todo. Ahora, ¿qué ganó el señor Francisco Lara? Ganó una diferencia entre el precio de venta que adquiere el equipo y lo que le iba a corresponder pagar al señor, lógicamente con un documento que iba a presentar. Lo que pasa es que ese equipo, según le manifestaba este sujeto no identificado, era para una persona con la cual mantenía una relación sentimental y evidentemente no quería que de repente, supongo yo, su esposa, ¿no?, se llegase a enterar de que el señor había sacado un equipo, ¿no?, a nombre de una señorita o para que lo utilice una tercera persona. Esa fue toda la situación que se planteó. Repito una vez más, la Fiscalía investigó y mi cliente fue excluido de la investigación. ¿Quién utilizó el teléfono celular durante el año 2013? 2012. Repito, él ni una sola vez. Ni una sola vez. Él adquiere el equipo, se lo entrega al ciudadano. Y se desentiende del tema. Simplemente fue un intermediario. Nada más. ¿Cuál fue su utilidad? Muy bien. La diferencia del precio. ¿Y cuál es el nombre de esta tercera persona que supuestamente sí habría utilizado el teléfono? Por eso, repito, esa persona, nosotros se dio la descripción física de la persona, mi patrocinado, no lo conocía, no tenía ninguna relación ni vínculo de amistad ni enemistad con este sujeto, simplemente vio una oportunidad de poder sacar una ventaja económica y colocó, por decirlo así. ¿Pero quién es esta persona? ¿Era guardaespaldas, chofer del señor López Meneses? ¿Quién era? Bueno, evidentemente ya la investigación seguramente ha tenido que dar con el responsable, porque ya todas las personas que están investigadas, ya judicializado el tema, deben estar pues tratando de determinar quién es este señor, ¿no? Pero su defendido nunca dio el nombre, nunca dijo fue tal persona. Es que no lo conocía, repito, él actuó de una forma pues informal, entiéndalo, de una manera informal. Sí, se entendió lo de lo informal, pero esta persona, o sea, ¿no sabía nada de esta persona? ¿Quién era? Creo que era alguien cercano, el señor Oscar López Meneses. Repito, él desconoce a la persona, no sabe. Ni siquiera conoce su nombre. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Rojas, abogado de Francisco Lara. Qué enredo. Así es. Esto solamente contribuye a la bruma, o a la broma, no sé. Es una cortada, ¿no? ¿Tanto? O sea, ¿pero qué? Digamos, uno va a la tienda, compra un celular por una cantidad y le entrega a una persona que ni siquiera sabes quién es, y esa persona te lo ha pedido sin saber tú quién eres, es como raro, ¿no? No es así como, por lo menos si fuéramos conocidos, digamos, suena así como coartada, ¿no? Ahora sí, vamos a darle finalmente la palabra. Bueno, es bastante raro, Mario, Verónica, gracias por la invitación, que haya habido una llamada telefónica al congresista Lescano, que yo no tengo ninguna objeción contra él, al contrario, ¿no? Y mucho menos ningún vínculo con el gobierno, con la bancada nacionalista, ¿no? Él normalmente, incluso en los temas económicos, es un fiel defensor de otras, digamos, políticas económicas, y muchas veces, si no la mayoría, vota en contra, y es acre, digamos, crítico del gobierno en muchas situaciones fundamentalmente económicas, sociales, en materia incluso hasta de programas, incluso ha llegado a esos temas, lo cual no lo legitima ni mucho menos, simplemente estoy diciendo de que él no tiene ninguna vinculación con la bancada nacionalista, el de apoyo, ni de mucho menos. Partiendo de esa premisa, creo yo que es importante deslindar cómo así llegaron esas llamadas al congresista Lescano, si hubo un récord, en el récord de llamadas figura la cantidad de minutos por la cual Lescano conversó, o si él utilizaba el teléfono, o si lo utilizaba su asesor, o algún técnico de su despacho. Lo cierto del caso, Mario, Verónica, Carlos, es que nos parece todo esto bien extraño, y sobre todo la actitud del señor Díaz de Hoz,
de patear el tablero para poder de repente salirse de la investigación. Ya, puede ser, pero usted está hablando como político. Y por favor, ahora lo que necesitamos es cero política, porque no se entiende nada. Ya pasó un año. Entonces, ya, imaginemos que sí, esto es una estrategia montada por el fujimontesinismo, como dicen los pero ya, pero existe, pues, o sea, existe un papel donde dice que este número de teléfono sí entró al celular del señor Lescano. Entonces, eso es como, no entiendo. ¿Qué pasa? Lo que hemos venido sosteniendo, y no solamente quien habla, sino muchos congresistas de todas las bancadas, salvo el fujimorismo, que, y creo que Carlos lo ha dicho de alguna u otra manera, que nos da la impresión de que no tienen carne en la Comisión López Meneses, más allá de lo que ya se ha dicho, algún matiz. Pero que la no llamada eso existió. lo sabremos mañana. Pero a eso voy, la llamada existió. Bueno, pero eso habría que preguntarle al señor Lescano. Él no sabe, no se acuerda. El entonces, argumento, perdón, de Díaz Dios, en el sentido de que el voto del Lescano crearía un problema para... No, en absoluto. ¿Tiene Si algún sustento legal? No, si quieres que te responda como hombre de leyes, te voy a responder de la manera siguiente. En primer lugar, el día martes van a votar 7 parlamentarios por ese informe. No mañana, sino el día martes. Pero él ha dicho, con el presidente de la comisión ha dicho que mañana se va a ver a las 6 de la tarde van a presentar las evidencias concretas que demostrarían que pero el informe, es mucho más allá que eso. Pero el informe, las conclusiones las presentan el día martes en el seno de la comisión, que son 7 parlamentarios, y pasan a votar. Una vez que se vote, el próximo jueves se presenta al Pleno del Congreso de la República, en que tienen que ser votadas las conclusiones finales ratificadas por el Pleno del Congreso, es decir, por cerca de 130 parlamentarios. Por eso es que, concuerdo con Verónica, si por ahí o A, B motivos, o C motivos, Z motivos, el señor Lescano votara de manera distinta que el resto de los 6 parlamentarios, no tendría ninguna incidencia jurídica, ninguna incidencia jurídica, ni constitucional, ni política siquiera, ¿no? Creo que lo que Díaz Dios dice no es que constituye un problema que vote de una manera distinta, sino que vote sencillamente. Que al ser juez y parte, siempre dentro del argumento de Díaz Dios, sería eso... viciaría el proceso de investigación, eso es lo que está digamos, parlamentario. No el sentido del voto, sino el voto en sí. En lo absoluto, porque te vuelvo a repetir que esto tiene que, este primer tamiz, que es las conclusiones de una comisión investigadora, tienen que pasar por el seno del Pleno del Congreso de la República. Y también, si hubiese delitos adicionales contra determinadas personas, contra determinados funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es todo un procedimiento parlamentario, Verónica, Mario, y en todo caso, un voto no puede viciar, en el peor de los casos, una investigación. Pero quiero terminar cuál es mi conclusión. Hace mucho tiempo yo he sostenido, y muchos parlamentarios lo mismo de diversas bancadas, que me da la impresión que no tienen carne, que el señor Díaz Dios ha querido, digamos, anexar cualquier vinculación de Palacio de Gobierno o el presidente Ollanta con el señor López Meneses. Como no tiene absolutamente nada, me da la impresión que se está aprovechando de un tema absolutamente bochornoso como el que estamos comentando. Bochornoso no es extraño, extraño. Entonces, para, si usted me dice, yo no sé cuál es el teléfono del congresista Johnny Lescano. No sabría si en este momento quiero hablar con él, no sé cómo hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que este teléfono, esta persona que utilizaba este teléfono, sí haya tenido el celular del congresista? Más allá de lo sospechoso, que a mí también me parece lo mismo que ustedes, no vaya a ser que el señor Díaz Dios, al no tener ningún tema, digamos, de carne como para vincular al gobierno, con Palacio de Gobierno, con el señor López Meneses y con toda su aparente red, quiera patear el tablero y salirse de la investigación y decir, uy, me boicotearon la investigación, por vicio me retiro. Ojo, No, pero hay un elemento. Una de las explicaciones del celular podría ser que la persona que tenía el celular, porque no creo que era el taxista el que manejaba el celular. Yo le creo la primera parte al taxista. Lo que es difícil de creer es que no conociera. Exacto, pero digamos, esta segunda persona que tenía el celular era alguien que estaba en la normalidad de llamar a un congresista. Digamos, no avanzamos mucho en identificarlo, pero por lo menos podría explicarse por qué Johnny Lescano recibe esta llamada. ¿Qué sé yo? Un general, un congresista, un funcionario, un asesor, alguien que tenía eso y que no era extraño que recibiera esa llamada. Podría ser extraño el caso, perdón, parte de la explicación. Extraño el caso es que lo han sacado de la investigación, incluso hasta como testigo, según lo que he escuchado, al abogado, al señor Lara. Es extraño. Suena raro. Ahora, yo que estoy convencido de que, pues conozco la policía y conozco el sector, que esto es imposible que sea solo un asunto de corrupción policial y que algo había, pero no sabemos qué. Me parece que el punto medular es que dice mañana el señor Díaz Dios. Él dice que tiene evidencias contundentes de que han hallado cosas. Que las muestre. Ahí está.
Ahí está el punto. En la muestra, el punto. Si hay evidencias contundentes, la opinión pública... Yo tengo mis dudas, pero... Bueno, no, pero hay que esperar 24 horas para hacer... O al martes, ¿no? Lo que no entiendo, y eso lo es, ¿cómo puede ser posible que las evidencias contundentes se presenten primero y luego una semana después se vote? ¿Ese es el orden de los factores? No, lo que pasa es que seguramente lo presentará mediáticamente ante la opinión pública. Entonces, las evidencias contundentes serán las que hablen el día de mañana y nos den una respuesta a este misterio, ¿no? Mientras tanto, vamos a una pausa. A punto de comprarte una sorpresa. Al asegurar mi auto en Seguros Falabella me puedo llevar un Smart TV. ¡Qué buena promoción! Asegura tu auto en Corredores de Seguros Falabella y llévate un Smart TV LG de 42 pulgadas. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Vamos con el siguiente tema. Lo que hasta hace una hora era lo más importante del día, que era lo del caso Martín Belaúnde del Ocio. Y de pronto tuvimos que cambiar la pauta y como primer tema se lo dio López Menéndez porque apareció este número telefónico en el registro de llamadas del congresista Johnny Lescano. Pero ¿qué ha pasado? En el Congreso se ha pedido ya la presencia del ministro de Justicia, Daniel Figalo, para que explique esta reunión con los fiscales, primero, ¿no es cierto?, encargados del caso llamado La Centralita, y también con el asesor en temas legales del presidente Ollantumala, el doctor Eduardo Royes. Vamos a escuchar al congresista Becerril. Estamos solicitando inmediatamente la interpelación al ministro Figalo. Él tiene que venir a explicar acá por qué esa reunión. Obviamente entendemos que se han reunido para indicarle a la procuradora cómo debería actuar en esta investigación. ¿Para qué? Para blindar no a Belaúnde del Ocio, no a Rivera Hidrogo, para blindar a la señora Nadine Heredia y a que todos los caminos nos llevan hacia ella en este caso de corrupción. Pero usted habla solo de una reunión entre Roy Gates, la procuradora y el ministro de Justicia. ¿Se refiere a esa reunión? A esa reunión. Además, ¿cuál sería el inconveniente que el procurador se reúna con el ministro de Justicia si el procurador depende del ministro de Justicia? Es que en esa reunión también ha estado el asesor del presidente de la República. Son todos del Ejecutivo. ¿Cuál es lo irregular? Lo irregular es que el ministro no podía reunirse jamás los tres juntos. Podía reunirse... Pero hasta la premier Ana Jara le ha sugerido, en realidad una sugerencia de la presidenta del Consejo de Ministros es una orden, ¿no?, para los demás ministros, que tiene que responder sobre esas reuniones, no necesariamente a través de una interpelación, pero es una mala idea una interpelación para... Lo que decía que las órdenes de la primera ministra para son los ministros. Para algunos. Urresti le dijo, ya no hables más, ¿te acuerdas de estos resultados? Sí, pero esa es una nota bien baja. Sí. Esto sí es bien delicado, ¿no? O sea, que el ministro de Justicia se reúna con los fiscales que están viendo el caso, que el ex procurador Salas diga que eso es un indicio de que están tratando de poner la colaboración eficaz como argumento, que eso libraría a Belaúnde del Ocio de ir a prisión, que eso lo... No, y además se encapsularía en determinada esfera. Que haya participado Roy Gates, el asesor presidencial, en eso. Y creo que eso no está en discusión, ninguna de esas cosas. Lo que estaría en discusión es el contenido de las conversaciones. Pero es bien delicado que el ministro de Justicia se preste, digamos, para una reunión de ese tipo y que desde el Palacio envíen al asesor presidencial para participar en una reunión así. Más todavía cuando Belaúnde del Ocio ha sido el único de los acusados de corrupción de los últimos 6 meses que ha sido tratado con guantes de seda. Una interpelación es que se haya prestado, la otra es que haya tomado la iniciativa de la reunión, ¿no? Bueno, es eso. Cualquiera de las dos. Ninguna de las dos es buena, mejor dicho. Ninguna de las dos es buena. Sobre todo tomando en cuenta, insisto, que Belaúnde del Ocio, que no está detenido además,
es la única persona acusada de corrupción que ha sido tratada con guantes de seda por el presidente, ¿no? Hay que contemplar que es una persona que tiene una familia, no hay que hacerle daño a la imagen de las personas, etcétera. Y por último, para darle ayer Nadine Heredia, la primera dama, en sus declaraciones, admite implícitamente los hechos turbios. Que han utilizado su nombre. Claro, ha dicho. Me indigna o me fastidia, de hecho, que hayan usado nuestro nombre para hacer... O sea, ella lo está reconociendo que ha habido cosas oscuras. Entonces, este intento de colocarlo en colaboración eficaz, creo que afecta la imagen de ellos, ¿no? No les hace mucho bien, quedan como tratando de protegerlo. A ver, varios temas, ¿no? Si me dan un poquito de permiso de pase. Primero, la ministra Ana Jara exhorta al ministro de Justicia que declare, porque en ese momento ella no era premier, era ministra de la Mujer y después de Trabajo. Eso fue las reuniones entre mayo y junio de este año, y la presidencia del Consejo de Ministros ella la asume en julio. Entonces, desconocía probablemente de estas reuniones. En segundo lugar, hay una equivocación. Eduardo Roy Gates no se reúne con la fiscal. Eduardo Roy Gates, consejero presidencial, se reúne con con la procuradora del caso Ancash, ¿no es cierto? Eso me parece que ha sido por los informes periodísticos en el mes de junio. No se reúne con la fiscal. Y no tendría nada de malo. Yo he trabajado en la Procuraduría Anticorrupción. ¿Ministro de Justicia? Pero nosotros nos reuníamos con la ministra de Justicia, María Zavala, en los temas de extradición todas las semanas. No tiene nada que ver, no es ninguna irresponsabilidad ni nada ilegal que los funcionarios del Estado, como la ministra de Justicia o el ministro de Justicia, se reúnan con sus procuradores para temas informativos o para temas de coordinación. ¿Y con los fiscales? ¿Perdón? ¿Y con los fiscales? Digo que Eduardo Roy no se ha reunido con el fiscal, se ha reunido el fiscal. Tengo entendido, por lo que he leído en uno de los diarios locales el día de hoy, que el ministro de Justicia se reúne, aparentemente con permiso del jefe del fiscal, que ve el caso Ancash, para temas de delimitación de competencias, de delimitación de jurisdicción, porque es cierto que a veces, Mario, Verónica, Carlos, hay algunos cruces de funciones entre lo que hace la Procuraduría y lo que hace el fiscal, el Ministerio Público. Y para delimitar esas funciones se reúnen a veces las autoridades. ¿Es normal que el asesor en temas legales del presidente Ollanta Humala se reúna con el ministro de Justicia y que se convoque además a los procuradores? O sea, no se ha convocado a los procuradores. Por eso es lo que ha dicho el señor Ronald Gamarra. Él ha dicho, yo no sé cuál será su fuente, supongo que sus amigos de la Procuraduría, que el ministro convocó a una reunión, ¿no?, de la Procuraduría, y que ahí estaba el señor Roy. Los detalles informativos, fácticos, de hecho, eso lo tendrá que explicar el señor Roy o el señor ministro de Justicia, el señor Figallo. Pero no hay absolutamente nada de malo, ilegal o sospechoso que el ministro de Justicia, el titular de la cartera, que además, dicho sea de paso, hay que decirlo, es el presidente de Defensa Judicial del Estado y del Consejo Judicial del Estado, se reúna con funcionarios públicos de Defensa Judicial del Estado, con sus subordinados, es decir, con los procuradores. Yo lo hacía con la ministra de Justicia, María Zavala, el asesor del presidente. Acá nos está cuestionando que el ministro se reúna con los procuradores. Acá lo que llama sospecha es que el ministro, para hablar sobre estos temas, tenga que reunirse con el asesor del presidente. Porque no es un asesor, porque no, Roy Gates, que yo lo conozco bastante, es amigo mío, no es un asesor político. Es un asesor jurídico, en temas jurídicos. Pero del presidente, ¿qué tiene que ver en este asunto? Porque el presidente de la República no ha autorizado necesariamente al señor... él ha ido por la libre. No, porque coordina con el ministro de Justicia. ¿Pero por qué va a coordinar con el ministro de Justicia sobre un asunto que no compete al presidente de la República? Porque tú estás viendo mal, mi querido Mario, con todo el respeto que te tengo y el aprecio que te tengo, de una manera política, desde un ángulo político. Pero los procuradores coordinan con los ministros de Justicia, y el ministro de Justicia está en toda la opción o la facultad de llamar a un asesor jurídico. Ya, pero ese es asesor jurídico del presidente, no del ministro de Justicia. Para que le explique al presidente. Pero tú sabes quién es el primer asesor jurídico del presidente de la República, el ministro de Justicia. Pero este es un asunto que le concierne al ministro de Justicia en tanto tal, no en tanto asesor del presidente de la República. Y siempre hay coordinaciones entre el ministro de Justicia, los asesores jurídicos, no políticos como el señor Roy, con diversas personalidades, porque además todos son funcionarios públicos. Hablando de funcionarios públicos, y no es cierto que el gobierno haya querido, con estas reuniones,
determinar la colaboración eficaz si nos permite, la colaboración eficaz del señor Martín Belaunde. Nos corta la llamada, tenemos un contacto exclusivo de último minuto con el fiscal Marco Guamán. ¿Cómo está, doctor Guamán? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestro llamado, porque me imagino que con sus palabras se podrá aclarar un poco los hechos. Bueno, en principio esta reunión de usted como encargado fiscal del caso llamado a la Centralita con el ministro de Justicia, el doctor Figalo. ¿Aló? ¿Nos puede contar sobre qué versó esa reunión? Si había alguien más presente en el ambiente en el que se reunieron. Claro, bueno, esa reunión se llevó a cabo más o menos la primera, segunda semana de julio, cuando yo tenía poco tiempo que me hacía cargo de la investigación, y era en relación básica, y fue convocada por el doctor Gustavo Quirós, el superior nacional de las Fiscalías Anticorrupción, a raíz de el tema de las versiones periodísticas que salían en relación a que el Ministerio Público estaría maltratando y tratando de ahuyentar al colaborador eficaz uno que se tenía en esa época, y que el UDAVID no estaría cumpliendo, que es parte del Ministerio Público, no estaría cumpliendo con su función. Pero esto no era cierto y incomodaba y perjudicaba la labor de la investigación, porque los colaboradores eficaces siempre son importantes en una investigación, sobre todo cuando se investiga una organización criminal, ya hay un tratamiento muy adecuado de estos colaboradores. Entonces estas versiones periodísticas que salían con declaraciones de la Procuraduría estaban entorpeciendo esta institución de la colaboración eficaz. Entonces, y también la labor del UDAVID. Entonces, se trató de comunicar el fiscal más antiguo en esta super anticorrupción, el Walter Delgado como procurador, no le dio atención, digo que no se podía reunir. A mí yo nunca pude comunicarme con él, nunca me he visto en mi despacho, queríamos conversar para fijar lineamientos de la investigación, nunca aceptó venir a mi despacho ni recibirme tampoco. El doctor Quirós pretendió comunicarse con él a raíz de todas estas versiones periodísticas, y bueno, me dijo que tampoco tenía atención del procurador. En los días siguientes me convocó y me dijo que había obtenido una audiencia con el ministro para explicarle de que para conversar, no explicarle, sino para conversar de que estas versiones periodísticas que están en la Procuraduría perjudican la labor de investigación y la labor eficaz. ¿Cuáles eran estas versiones periodísticas a las que usted hace mención? ¿Cómo? ¿Cuáles son estas versiones periodísticas a las que usted se refiere? Salían versiones a que la Fiscalía estaría hostigando al colaborador eficaz número 1 con el fin de que dejara a este colaborador y se retirara pues de la investigación, de la colaboración que podría brindar en esta investigación. Y este fue el motivo por el cual convocaron el doctor Gustavo Quirós convocó a la reunión conjuntamente con la fiscal superior, Rosario López Wong, que es jefa del UDAVID, para poco... ¿Y el doctor Quirós convocó también al ministro? Porque yo entiendo que convoque a sus subordinados o a quienes participan, digamos, de la Fiscalía, pero también fue él quien convocó al ministro. No, él él coordinó, me dijo, me convocó a mí porque ya había hecho una coordinación con el ministro para efectos de que... pero cuando decimos hizo la coordinación, no queda claro quién tomó la iniciativa. ¿El Ministerio Público o el ministro de Justicia? No, lo que yo conozco es que el Ministerio Público tomó la iniciativa para que... o sea, el Ministerio Público se sentía afectado por las declaraciones del procurador Salas, ¿es así? Efectivamente, ese era el fondo del asunto. Y entonces, digamos, en buen castellano... Y el procurador Salas hacía explicaciones periodísticas, pero no concurría o no permitía una reunión entre la Fiscalía y la Procuraduría que representa.
O sea, usted había solicitado, antes de reunirse con el ministro de Justicia, reunirse personalmente con el procurador Salas para, digamos, limar asperezas, y él no quiso darle reunión. Yo desde el primer momento que asumo la investigación, pretendo reunirme con él. Por eso es que la persona que ya venía trabajando en el Estatuto Provincial Anticorrupción, el doctor Walter Delgado Tobar, telefónicamente lo convoca. Acepta reunirse con él, pero no conmigo. Yo nunca he tenido ningún proceso con el señor Salas, no hemos trabajado juntos, y no entendía por cuál era el motivo de la negativa a reunirse conmigo, que estoy dirigiendo esta investigación. Okay. Y todo esto, para poder cuadrar fechas, ¿fue antes o después de la denuncia contra el señor Salas a consecuencia del testimonio de un colaborador eficaz? No, esa reunión ha sido en el mes de julio. Ok, ¿y lo del colaborador eficaz? Eso ha sido, bueno, esa es una declaración que recibió el colaborador eficaz, ha sido con posterioridad, es el día del mes de septiembre, octubre. Y cuando usted recibió esta información, de un colaborador eficaz donde supuestamente reconoce un sobre que era para el procurador Salas, para que imputara a algunas personas en este megacaso, ¿usted no intentó conversar antes con el procurador Salas y decirle a ver si ahora sí quiere reunirte conmigo para que conversemos sobre esta información que me ha llegado? No. Primero es de que la declaración de este colaborador es incorporada a la carpeta por necesidad de investigación por los otros imputados. Ahora, no se hace una denuncia al procurador Salas. El señor da una versión ahí de que un abogado tendría dinero y que iba a repartirlo entre diversas autoridades. ¿Y la reunión? Esa declaración que hace el colaborador, en ese contexto se corre traslado a la Fiscalía Corporativa Anticorrupción, claro, para que evalúe si hay medios de investigar, a quienes se podría investigar y el desarrollo, no lo veo yo. ¿Y la reunión con el ministro fue una sola y participaron solamente las personas que ha mencionado usted hasta el momento? Claro, una sola vez y una reunión bastante breve, donde se habló sobre esos temas, y no ha vuelto a haber ninguna reunión, al menos donde yo haya participado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, fiscal, por haber respondido a nuestras consultas, porque creo que lo mejor es salir a la opinión pública a aclarar esos temas, y creo que ahora sí, bueno, lo he dicho clarísimo, ¿no? Pero, bueno, gracias, buenas noches. Sí, pero solamente para tener la idea, pues yo estaba en el uso de la palabra, perdón, Carlos. En primer lugar, lo que dice el señor fiscal es lo que de alguna manera nosotros hemos dicho. O sea, confirma lo que decíamos. Es decir, era una reunión para delimitar competencias en buen romance. No están molestos. Pero por eso, pues, pero se delimita competencias, se delimita competencias. En segundo lugar, no participó Eduardo Rey Gates. Eduardo Rey Gates participa en la reunión con el ministro y con la procuradora, en otra reunión. Entonces, acá yo creo que los que querían escándalo, lamentablemente, se van a ir desilusionados porque se desinfla esta noticia, ¿no? Bueno, un comentario nada más. Creo que esto, al igual que lo de Díaz Dios, tiene una prueba ácida. Hay toda una especulación periodística muy difundida de que lo que se está buscando es proteger a este señor vía la colaboración eficaz. Si eso no sucede... Que el abogado, dicho de paso, se ha cansado de decir que no. Bueno, por eso digo, si eso no sucede, por un lado, si por otro es detenido... Claro, pero si no lo capturan... Y se acoja la colaboración eficaz. Si es el único procesado importante al cual no se le puede detener, la suspicacia va a continuar. Claro. Si es que se lo detienen y no hace colaboración eficaz, no hay nada que hablar. Ahora, como abogado, no hay nada que hablar. Carlos, como abogado solamente quisiera decir lo siguiente, porque mucha gente puede pensar de que por una presión supuesta, que yo la niego, del gobierno, se convierte en colaborador eficaz el señor Martín Belaúnde del Ocio, y eso no es así, porque la Procuraduría puede proponer la colaboración eficaz, pero quien decide finalmente es el Ministerio Público, es la Fiscalía de la Nación. Un Ministerio Público que lamentablemente está bajo sospecha
por este caso en particular. No, bajo. Está ahí pero digamos, además de varios casos, por este caso en particular, el actual fiscal de la Nación está procesado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el hecho de que sea el fiscal el que tome la decisión no es precisamente una garantía suficiente, sino más bien lleva a sospechas. Perdón, Carlos, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? ¿Del caso de la Centralita o los supuestos lobbies? Estamos hablando del caso de la Centralita, porque en el caso de los supuestos lobbies, Martín Belaúnde del Ocio, te lo digo como abogado, no puede acogerse a la colaboración eficaz porque sería un supuesto incondicional cabecilla. Muy bien, sería el caso de la Centralita. ¿Qué tiene que ver en la Centralita el gobierno del presidente Ollanta? Absolutamente nada, pues. Lo que yo entiendo, yo no soy especialista en el tema, pero lo que yo entiendo es que la colaboración eficaz le permitiría una serie de beneficios como enfrentar sus procesos en libertad. ¿No es así? Lo que pasa es que la orden de detención que tiene Martín Belaúnde del Ocio no es por los supuestos lobbies, que ni siquiera se ha judicializado. Es por el caso de la Centralita, nada más. O sea, digamos, para aclarar el asunto, si el señor Belaúnde del Ocio es capturado, va preso y no hay forma que salga. Tiene 18 meses de detención preventiva. Garantizada, digamos, así es. Entonces la discusión es en vano, porque si tiene los 18 meses acá, usted nos lo está asegurando, no hay nada en discusión. ¿Qué sentido tiene toda esta discusión sobre la colaboración eficaz? Yo he leído lo contrario. Yo he leído lo contrario de otros abogados que sostienen que esto le permitiría enfrentar el proceso en libertad. Pero si no es así, ¿cuál sería la gracia de esta discusión? Digamos, no la veo. Entonces usted nos asegura ese punto de vista. ¿Votarían ustedes a favor de una interpelación al ministro Figalo para que explique precisamente todo eso que usted está explicando, yo creo que el ministro respecto a lo cual está también especulando? Figalo debe convocar seguramente una conferencia de prensa para explicar los puntos, los detalles de la conversación, hasta lo que sea posible, o puede ser que hay cosas en reserva, no lo sabemos, pero de ahí a una interpelación por cosas o por actos de función, comportamientos de función pública, que no solamente está en su derecho, sino en la obligación de realizar, me parece absolutamente anormal que la oposición política, en este caso el fujimorismo o la Primo, trate de sacar provecho de comportamientos lícitos, legales y funcionales de un ministro de Justicia. Muy bien. Vamos a ver qué cosa ocurre efectivamente en el Congreso a este respecto, pero por ahora vamos a una pausa. Nos preocupamos por generar mayor conexión en el país, con el único objetivo de verte crecer con mayor velocidad. Velocidad en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida. La comunicación entre los peruanos es fundamental. Lo que antes nunca hubo, hoy nos conecta. Y porque la inclusión digital es progreso seguro. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Perú, progreso para todos. Honorable señora Anita, necesitando medicina, pero precio bajo no es suficiente. Por eso descuento dando... ¡Precio bajando! ¡Oh! ¡Es mi farma! Donde habiendo hasta 12% de descuento para jovencitas mayores de 50. Ya sabiendo en mi farma, descuento dando, precio bajando. No pudiendo equivocar, ¿ah? Bien, vamos al tercer tema, que tiene que ver con Rómulo León Alegría, quien estuvo hoy aquí en Canal N y ha dicho que, o ha admitido que seguirá siendo procesado por el caso Petroaudios. Esto a pesar de que se ha excluido de la investigación a Alberto Kimper y al empresario Fortunato Canán. Al hijo del señor Rómulo León también, y a un sobrino también. Así es. Dijo, sin embargo, que todavía está esperando Rómulo León las excusas de Alan García por haberlo llamado rata. Se pronunció también a través del Twitter la primera dama sobre este caso hoy. A ver, Petroaudios, 2 puntos. En la lucha anticorrupción no vale dar un paso adelante y 3 atrás. Ahí.
Me ha hecho acordar esto de camina, ¿cómo le dijo Tom que dar un Dolly, que le mandó un tuit a atrás. usted, ¿se acuerda, congresista? ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Es tan difícil caminar derecho. Caminar derecho. ¿Le gusta Ajá. eso de no? Sí. Bien estricta de ser la primera dama, ¿no? Que le gusta así que todos vayan derechito, ¿no? Bueno, es un comentario, digamos, político, legítimo de la primera dama, como de cualquier ciudadano. Pero lo cierto del caso es que hablo como abogado, en el sentido de que si ha habido una excepción de prescripción para una determinada persona, que nos guste o no nos guste. O tres personas en este caso, que es el hijo del señor Rómulo León, Quimper y Canán, hay que respetar lo que señala el principio de legalidad. Es decir, todo lo que está, digamos, tipificado en la ley, hay que respetarlo, nos guste o no, y si no, habría que cambiar las leyes o el sistema legislativo. Por lo tanto, creo que si se ajusta a derecho, si está de acuerdo a ley, así no nos guste, no habría ningún retroceso de la lucha contra la corrupción. Pero eso debería decirle a la primera dama, que no ha es un dicho comentario eso. que yo respeto, ¿no? Y además, Pero que no sabe. Pero no es acertado. ellos, no, yo no voy a calificar si es acertado o no. Lo que te quiero decir, se corrige Mario, lo que ha dicho. es un comentario absolutamente legal, Yo no lo que sé. estoy diciendo, pero... A ver, yo en este caso estaría más de acuerdo con la primera dama, digamos. O sea, a mí me parece que o sea, es cierto que es legal que a los 75 años pueda hacer... No, es prescripción. Es prescripción. Que no es lo de los 75 bueno, años. pero eso son dijeron cosas también lo de los distintas. 75 años, ¿no? No, es prescripción. Ha habido, por el plazo del tiempo, la pena también prescribe, De ¿no? acuerdo, O sea, se pero extingue. a la lo que acción voy- a penal, lo que ¿no? voy- igual el argumento funciona igual, porque la prescripción o le da lo que es un retroceso en la lucha anticorrupción es que hayan pasado ¿cuántos años? 6 años, y esto no se pueda Hay una haber crítica contra el Poder Judicial, eso sí está claro. Ah, Sí, o sí, sea, cómo no. esto debió haberse resolucionado hace ya un buen tiempo, ¿no? Entonces sí, establecido las responsabilidades, además para beneficio de aquellos que pudieran haber sido inocentes, ¿no? Porque de eso se trata también, porque hay nombres que de repente no tienen nada que ver en el asunto. Yo sí creo que la demora en la justicia que tarda, no justicia, ¿no? 6 años en esto, ahí sí hay un tema, y que llevan a la prescripción. En este caso yo pensé que era el tema de la edad del señor. Yo entiendo que la crítica de Nadine Heredia es justamente por la lentitud, la pasividad del Poder Judicial de no haber resuelto, digamos, una sentencia o un caso con anterioridad cuando ya han pasado 6 años. En ese aspecto estamos absolutamente de acuerdo con Nadine, porque además, claro, como tú bien dices, Carlos, justicia que demora no puede ser justicia. Pero en Sin este embargo, caso, no podemos... habría hablado de pasos lentos, ha hablado de pasos para atrás. Sin embargo, no podemos tampoco criticar a estos jueces que han cumplido con la ley de oficio al declarar prescrito por el transcurso del tiempo, un proceso que lamentablemente no ha sido juzgado en su debida oportunidad. Probablemente ha llegado a mano estos jueces que han declarado la prescripción, que creo que es un tribunal superior, y habrían que en todo caso decir por qué los fiscales provinciales o por qué los jueces naturales o los jueces penales no actuaron de manera rápida, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo la primera Najada sobre el tema. Si bien como representante del Poder Ejecutivo me corresponde respetar los fallos judiciales porque esa es la garantía de un Estado constitucional, nos guste o no el alcance de estas resoluciones judiciales, en lo personal nos deja un sinsabor porque estamos fortaleciendo la impunidad. Nos estamos escudando a temas de carácter de edad para querer evadir la acción de la justicia. Nos fastidia el hecho de que desde el momento en que estos actos de corrupción se destaparan en la gestión anterior hasta el día de hoy no haya existido una sentencia que cause estado en esta causa. Han pasado mucho. A ver, vamos a ver qué es lo que dijo el señor Rómulo León. Él todavía sí sigue procesado, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Vamos a escucharlo. La señora Jara, que es una política interesante en su condición de Nobel política, yo creo que lo hace bien y me genera simpatía, pero se ha metido pues en la carrera presidencial. Entonces, esa carrera presidencial, mire usted, ya está pidiéndole implícitamente la renuncia al ministro Figalo. Y a próxima semana tenemos otro ministro de Economía. Está diciendo, opinando sobre el fútbol, opinando sobre el resto, y ahora dice que esto de acá le genera ¿Qué se mete a hablar ella? Ya, pero usted iba a decir algo... ¿Votaría por García? Yo votaré por la Estrella. Para mí sería así imposible. sea, pero así Para sea mí sí. Alan García Yo el no, candidato... Si estoy frente a una cédula y hay una estrella, yo voy a marcar siempre la estrella. Así sea Alan García el candidato Yo presidencial. confío que de aquí a la fecha de las elecciones pasen
lo que yo espero que pase y tengamos tranquilidad y conciencia a todas las personas. Bueno, yo los he ofrecido como testigos, que es hasta donde yo puedo llegar, ¿no? Yo he ofrecido al propio presidente García, al entonces primer ministro, al entonces ministro de Energía, y por cierto, al doctor Nava, que usted menciona. ¿En consulta con ellos o no, porque usted siente, no habla con ellos, porque usted siente que ellos pueden aclarar ese tema? Por teléfono con ellos, y cuando me he cruzado con ellos los he ignorado, porque yo he sido víctima de la cobardía de algunas autoridades en su momento. ¿De quiénes? De las autoridades en ese momento. ¿Alan García? Y yo voy a esperar que algún día, si tienen conciencia y vergüenza en la cara, así como me agraviaron públicamente, si lo quieren a bien, me den las disculpas del caso. Alan García, que los que fueron autoridades, todos, incluyendo a Alan García, si Soledad tranquiliza. Pero mire usted... ¿Le pedirá disculpas, creen ustedes? No, es una pregunta retórica. Creo que eso está cantado, ¿no? Y creo que le está haciendo el ejercicio retórico también de decir que algún día le pueden pedir disculpas, ¿no? Eso no va a ocurrir, no creo que coincidimos todos. Sí, en eso, es complicado, ¿no? Es imposible que García, que era su amigo del alma, ¿no? En la cual compartían fiestas, reuniones. Así como Martín Belaúnde con Ollantaytamala, ¿no? No, eran cosas muy distintas. En el caso de Martín Belaúnde con Ollantaytamala había una relación básicamente laboral, de campaña, ¿no es cierto? Que terminó siendo amical. Acá ellos han sido... ellos han sido colegas. No tiene de malo, han sido colegas de profesión, de ocupación, han sido diputados los dos entre el 80 al 85, han sido correligionarios durante muchos años. Y él ha sido su ministro durante muchos años. Ha sido su ministro de pesquería. Más allá de las sutilezas, se parecen como dos gotas de agua los dos casos, ¿no? Y eso no necesariamente implica a García ni implica a Humala. Sí. O sea, gente cercana del entorno que aprovecha la condición de cercanía al poder y para hacer negocios turbios, aparentemente en ambos casos, porque como se dice, no... Hay presunción de inocencia. Hay presunción de inocencia, pero se parecen como dos gotas de agua. O sea que Martín Belaúnde puede dormir tranquilo porque no le va a pasar nada, porque pasan los años también y terminará prescrito. Ahora, me parece que en el asunto de la prescripción, en el caso de uno de ellos, o alguno de ellos, que es el señor Quimper, también complementariamente a la prescripción ha operado un adicional más, que es el límite de edad, ¿no? En ese caso, en el caso de Quimper. Son dos cosas. Eso es lo que yo decía. Son dos cosas, porque el hijo de pero basta una, no tiene 75 años. Pero basta una, con lo de los 75 claro. Es suficiente. Pero son 3 personas las que han sido excluidas de este caso. Pero por prescripción. Por prescripción. Que es una medida legal que está tipificada en el Código Penal y en todo caso habrá que respetar. Lo que sí estamos de acuerdo con Nadine, con Ana Jara, es obvio que ha habido pues lentitud del Poder Judicial. Y el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público, y esto evidentemente llama la atención y perjudica la lucha contra la corrupción. Pero si dice que en eso sí está de acuerdo, quiere decir que hay otras cosas en las que no está de acuerdo. No, vamos a una pausa y regresamos con la despedida del programa. Si no, después, ¿cómo? I'm gonna lower you into the dark. The danger is I'm dangerous and I might just tear you apart. Oh, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Oh, I wanna taste the way that you bleed. Amor, ¿en qué andas? A punto de comprarte una sorpresa.